Buenos días con todos. El día de hoy, mis compañeras Carla Palomino, Carol Lecea y quien les habla, Alexa Flores, vamos a hablarles sobre la cirugía en riñones, en específico la nefrectomía. Siguiente, por favor. Primero, ¿qué es una nefrectomía? Tengo que tener en cuenta que consiste en la extirpación quirúrgica del riñón en un procedimiento eh, del riñón. Un procedimiento de alta complejidad que se indica cuando el riñón deja de ser funcional o pone en riesgo la vida del paciente. Eh, de que tenemos que tener en claro que su ejecución demanda precisión anatómica y manejo perioperatorio especializado, dado el rol crítico de los riñones en la homeostasis y la vulnerabilidad de pacientes con enfermedad renal preexistente. Para ello vamos a hacer una review sobre la anatomía del riñón. Siguiente, por favor. Ok, en primer lugar, tenemos que recordar que el riñón es un órgano vital par, situado en el abdomen detrás del peritoneo junto a la pared abdominal. En los caninos se localiza de la primera a la tercera vértebra lumbar, mientras que en los gatos va de la segunda a la cuarta lumbar. Morfológicamente tiene forma de frijol con una corteza de aspecto granular, una médula conformada por pirámides renales y una unidad funcional denominada nefrona, que se encarga de filtrar, reabsorber y excretar desechos. Además, el riñón recibe el 20 hasta 25% del gasto cardíaco a partir de la arteria renal y drena hacia la vena renal. También cumple un papel endocrino importante produciendo eritropoyetina, renina y calcitriol. Siguiente, por favor. Así pues, ¿cómo se llama? Entre las principales indicaciones de la nefrectomía están los quistes renales complejos, tumores sin metástasis, hidronefrosis avanzadas, abscesos, nefrolitiasis obstructiva sin resolución, traumatismos severos o una enfermedad crónica irreversible, así como el sangrado persistente o el riñón dañado por un ureter ectópico sin corregir. Siguiente, por favor. Ok. Entre los tipos de nefrectomía tenemos a la total y a la parcial. En la total se va a extraer el riñón junto con el uréter, ya sea de forma abierta o laparoscópica. En la abierta se va a utilizar en los casos más complejos, mientras que la laparoscópica proporciona una recuperación más rápida, aunque implica un procedimiento más costoso y más complejo. Siguiente, por favor. En la parcial se va a conservar parte del parénquima renal, reservándola para lesiones más pequeñas o localizadas. Y esta, bueno, realizarse cuando el tumor o el daño afecta a menos del 30% del riñón, clampeando el flujo de sangre, extrayendo eh, el área lesionada y suturándola posteriormente con evaluación intraoperatoria para evitar sangrados. En definitiva, bueno, esta cirugía es una intervención de última opción, pero que puede salvar o prolongarle la vida a muchos animales de compañía. Siguiente, por favor. Ya. Sobre el manejo anestésico y el dolor. Comenzamos con la evaluación preanestésica, que es esencial para minimizar riesgos perioperatorios. Primero, se va a verificar el estado de la función renal, midiendo la urea, creatinina, electrolitos, pH y densidad urinaria, así como el estado de hidratación y volemia. La deshidratación puede empeorar el flujo sanguíneo renal, así que si el paciente tiene, por ejemplo, 5% de deshidratación y pesa 10 kilogramos, va a necesitar 500 mililitros de fluidoterapia en 12 hasta 24 horas. También se van a descartar otras como morbilidades, como cardiopatías, diabetes o anemia, si el hemoglobina es menor del 20%, que podrían complicar el procedimiento. Finalmente, en animales con azúcar importante, se suele administrar fluidoterapia con soluciones balanceadas, por ejemplo, lactato de Ringer a 2 mililitros por kilogramo hora
para optimizar la función antes de la perfusión, antes de la cirugía. Siguiente. En cuanto a los protocolos anestésicos, en la premedicación se prefieren a los opioides por ser más estables hemodinámicamente. Por ejemplo, la metadona a 0,3 miligramos kilo, que proporciona analgesia prolongada sin metabolitos neurotóxicos. Y acá, por otro lado, también tenemos el fentanilo, que puede usarse en infusiones, y en los gatos la buprenorfina a 0,02 miligramos kilo, que es una mejor alternativa para ellos. Como coadyuvantes tenemos a las benzodiazepinas, como el midazolam a 0,2 miligramos kilo intravenosa, que, bueno, están indicadas, mientras que la cepromacina puede usarse si el paciente se considera estable. Y tenemos que tener en cuenta que los agonistas están contraindicados por disminuir el gasto cardíaco y el flujo renal. Recordemos de que el uso de la midazolam es preferible sobre una diazepam, ya que el diazepam eh, puede ser propilenglicol tóxico. Ya. Por otro lado, siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la inducción. Para esta se va a recomendar el propofol de 1 a 2 miligramos kilo o la alfaxolona de 0,5 hasta 1 miligramos kilo, considerando una reducción de 20 hasta 30% de la dosis si el paciente tiene poca proteína plasmática. Aquí tenemos el etomidato, que va a ser de 0,5 hasta 1 miligramo kilo, que se puede usar en animales inestables y se tiene que evitar a todas maneras la ketamina en oligúrgicos debido a que se elimina por el riñón. Y siempre se tiene que proporcionar oxígeno antes de inducir. Siguiente, por favor. Durante el mantenimiento se va a usar isoflurano de 1 a 1,5% o sevoflurano de 2 a 3% junto a analgesia multimodal que están indicados. Y acá la fluidoterapia se fija de 10 mililitros kilogramos hora, aumentando si el potasio excede a 6 mol por litro. En cuyo caso se suele administrar salina a 0,9%. Y recuerdo que si la hipotensión es, ¿cómo se llama?, menor a 70, se corrige con fluidoterapia en bolo o fármacos vasoactivos como dopamina o dobutamina. Siguiente, por favor. Sobre la analgesia, el manejo del dolor, acá el principal objetivo va a ser evitar que el estrés empeore el daño renal. Por eso se combinan estrategias tanto sistémicas como locorregionales. Y acá los opioides como buprenorfina a 0,01 hasta 0,02 miligramos kilo por vía subcutánea o metadona de 0,2 hasta 0,3 miligramos kilo por vía subcutánea están indicados. Y acá tenemos que tener en cuenta que los AINES están contraindicados en insuficiencia renal descompensada, pero el meloxicam puede usarse en enfermedad renal crónica estable bajo estricto control. Acá la analgesia locorregional, es decir, acá las infiltraciones, bloqueos periféricos o epidurales, proporciona alivio sin tanto compromiso sistémico, utilizando bupivacaína o ropivacaína, pero sin exceder las dosis ni prolongar el uso de la lidocaína, que puede llevar a neurotoxicidad en insuficiencia renal avanzada. Aquí finalmente, si el paciente tiene coagulopatía o plaquetas menores a 50.000, están contraindicadas las técnicas neuroaxiales y se prefiere aplicar bloqueos periféricos más superficiales. Aquí tenemos que tener en cuenta que el manejo perioperatorio de los pacientes renales implica una evaluación cuidadosa, el mantenimiento de una perfusión adecuada, el uso de fármacos de forma más conservadora y el control efectivo del dolor, aumentando así las probabilidades de una cirugía exitosa. Siguiente, le doy el paso a mi compañero. En el siguiente punto tenemos la técnica quirúrgica. Como lo mencionaron anteriormente, la nefrectomía es la decisión quirúrgica de uno o ambos riñones no funcionales. Está indicada cuando el parénquima renal está dañado y no es posible recuperarlo. Entre las causas más comunes para implementar la nefrectomía tenemos al traumatismo renal, también a la pielonefritis, hidronefrosis, hasta también a una neoplasia renal. Eh, También se debe tomar en cuenta antes de realizar el procedimiento la funcionalidad del riñón contralateral, teniendo que estar en una condición favorable para que el pronóstico no sea pobre, ¿no? Esto se puede evaluar midiendo la tasa de filtración glomerular o con una urografía excretora.
También para la preparación quirúrgica se va a iniciar con un ayuno de 8 a 12 horas para disminuir el riesgo de vómito y aspiración durante la anestesia general. El animal también debe estar rasurado desde la sifoides hasta el pubis y lateralmente según el riñón al cual se va a intervenir, ¿no? Seguido de lo que es la antisepsia con povidona yodada o clorexidina. Y ya una vez para el procedimiento, se debe considerar también que el animal debe estar en decúbito dorsal. Siguiente. Luego se inicia la laparotomía desde 2 a 3 centímetros por debajo de la sifoides hasta 2 a 3 centímetros por debajo del pubis. Luego se debe localizar el riñón en el espacio retroperitoneal. Si en caso se va a incidir en el riñón derecho, se hace un desplazamiento del colon transverso y el duodeno hacia el lado izquierdo. Y si se va a incidir en el riñón izquierdo, se debe hacer el desplazamiento del colon descendente hacia el lado derecho. Luego se hace el aislamiento del riñón con una técnica de disección Roma. También se puede ayudar con la presión de los dedos y con gasas. Y luego se pasa a liberar el riñón. Siguiente. Una vez que se haya liberado el riñón, se debe identificar y acceder al hilio renal, lo cual está conformado por la arteria, la vena y el uréter. Eh, la arteria está en la zona más craneal, la vena está en el centro de todo lo que es el hilio renal y el uréter la parte más caudal. Una vez que se pasó a disecar estas estructuras con precaución para no lesionar, se debe ligar tanto la arteria como la vena, pero estas por separado para evitar lo que son las fístulas arteriovenosas. En lo que es la arteria renal, se debe hacer dos ligaduras cerca a la aorta abdominal y la vena renal se debe hacer dos ligaduras distales al riñón y una ligadura proximal, ¿no? Dejando un espacio para colocar pinzas y hacer el corte. Pero en pacientes no esterilizados se debe tener en cuenta lo que es la vena testicular y también la vena ovárica, ya que estos tienen una conexión con la vena renal, ¿no? Entonces, al ligar se debe tener cuidado de no ligar las venas mencionadas. Una vez que se procede al corte, se verifica que no haya hemorragia y luego se procede a disecar el uréter, ¿no? Disecándolo en toda la disección hasta llegar a la vejiga para poder luego ligar lo más cercano a este para evitar lo que son uréter residual, ya que ahí puede haber retención de orina y eso va a predisponer a infecciones. Siguiente. Una vez que se haya retirado toda la pieza anatómica, se hace después el cierre por planos. Se cierra el tejido muscular, el tejido subcutáneo y la piel, ¿no? La piel se puede cerrar con la técnica recurrente vertical. La muscular se cierra con una sutura continua y puntos en X. Y la subcutánea por técnicas, puntos simples. Siguiente. Ya, ahora tenemos por consiguiente la técnica laparoscópica. Se menciona de que hoy en día hay pocas publicaciones sobre la técnica laparoscópica en modelos de investigación y menos aún en estudios con pacientes clínicos. Sin embargo, los modelos experimentales han demostrado que el estrés quirúrgico y el riesgo de infección disminuyen en esta técnica, ¿no? Como se menciona, esta va a ser mínimamente invasiva, que permite la extirpación de un riñón a través de pequeños orificios en la pared abdominal, ¿no? Utilizándose un laparoscopio y otros instrumentos especializados. Ahora, bueno, ya como lo mencionaron mis compañeras anteriormente, van a ser útiles en casos de riñones no funcionales, tumores renales, traumatismos severos o infecciones irreversibles. Algo importante que nosotros debemos considerar siempre va a ser la posición del paciente, ¿no? Ya sea de cúbito lateral, el lado sano hacia abajo, o de cúbito dorsal según el abordaje a realizar. Ahora, en el caso de la técnica laparoscópica es bastante importante, bueno, sabemos claramente que antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico tenemos que ver lo que es la preparación del paciente, ¿no? En este caso se menciona un ayuno de 12 a 24 horas, ¿no? Posterior a esto, bueno, realizar el protocolo anestésico como tal. Y bueno, lo que mencionaba al inicio, que debemos considerar la posición del paciente. Ahora, en el caso de la colocación de trócares, vamos a ver lo que es la introducción del laparoscopio.
Y en este caso, bueno, se realiza una insuflación del abdomen con oxígeno para crear un espacio de trabajo. Posterior a eso, introducimos el laparoscopio, ¿no? De uno a dos más trócares para los instrumentos quirúrgicos que, bueno, se realizan en esta técnica, ¿no? Sean pinzas, tijeras o el disector, entre otros. Luego va a estar lo que vendría a ser la exploración y abordaje del riñón, ¿no? Nosotros, al ya identificar el riñón afectado, se van a disecar cuidadosamente los vasos renales, en este caso la arteria y la vena y el uréter. Y se puede utilizar también energía de sellado vascular, ¿no? O clips de titanio para ligar los vasos. Luego de esto viene la ligadura y la sección, y en este caso, bueno, se liga o se sella la arteria, la vena renal y el uréter, ¿no? Se realiza la sección de todas estas estructuras con seguridad. Y bueno, finalmente sería lo que es la extracción del riñón, ¿no? El riñón se coloca en una bolsa de extracción laparoscópica y se retira a través del puerto ampliado o mediante una pequeña incisión, que en este caso se consideraría como una mini laparotomía. Y finalmente vendría a estar lo que es la revisión y el cierre, ¿no? Nosotros debemos verificar la hemostasia, desinflar el abdomen, retirar los trócares y cerrar la pared abdominal por planos y suturas de la piel. Luego tenemos el cuidado postquirúrgico que se va a dividir en dos puntos, tanto el control anestésico como el cuidado de la herida. En el control anestésico, si bien después de la cirugía el animal debe recibir analgésicos para aliviar el dolor posoperatorio inmediato y también se mantendrá así durante los primeros días posteriores a la cirugía. Si en caso el paciente presenta de dolor moderado severo, tanto en perros y gatos se debe iniciar con opioides, ¿no? Como la metadona o también la morfina. La metadona de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramos intravenosos o intramuscular cada 4 a 6 horas. Y la morfina de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramos intramuscular o subcutáneo cada 4 horas. También se le puede añadir un AINE como el meloxicam en perros de 0,2 miligramos por kilogramos subcutáneo en el día 1. Luego se pasa a 0,1 miligramos por kilogramos por día, ¿no? Y en gatos la dosis única es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo subcutáneo. Si el paciente presenta dolor intenso, se le puede hacer infusión continua de lidocaína en perros de 25 a 50 microgramos por kilogramos por minuto intravenoso, lo cual es contraindicado en gatos, por ende se puede combinar con ketamina para perros y gatos ya, desde 10 microgramos por kilogramos por minuto intravenoso. En lo que es el cuidado de la herida, si bien después de la cirugía la incisión cutánea va a cicatrizar entre 10 a 14 días. Luego se pasa a retirar los puntos, ¿no? Como segundo punto también se puede utilizar lo que es el collar isabelino para evitar que el animal se haga daño en la zona de la herida y también se debe vigilar la zona de la incisión, ¿no? Para detectar cualquier signo de infección, ¿no? Como hinchazón, enrojecimiento y secreción. Y para lo que son en general los pacientes que han pasado por una nefrectomía, se debe evaluar tanto la función renal como también en las complicaciones postquirúrgicas, que los más comunes son hemorragia y pérdida de orina hacia el abdomen. Y esto se debe evaluar mediante un examen físico y también mediante análisis de sangre. Ya, bueno, ahora veremos lo que son las complicaciones potenciales. Sabemos que durante y después de una nefrectomía, en los pacientes pueden surgir diversas complicaciones, ¿no? Y es importante comprender los riesgos asociados. Como primera complicación vamos a tener a lo que vendría a ser la hemorragia postquirúrgica, ¿no? Como sabemos, esto es uno de los riesgos más serios y en este caso el riñón, al ser un órgano altamente vascularizado y a pesar de la ligadura cuidadosa de los vasos sanguíneos, puede haber sangrado residual o deslizamiento de las ligaduras, ¿no? La hemorragia puede ser interna y difícil de detectar hasta que el animal muestre signos de shock. Posterior a eso, puede también desarrollarse una infección, ¿no? Cualquier procedimiento quirúrgico conlleva riesgo de infección. Y bueno, la nefrectomía puede también en una nefrectomía también puede manifestarse como una infección en el sitio quirúrgico, ¿no? Una
peritonitis si la infección se disemina en la cavidad abdominal o incluso en una infección del tracto urinario si hay manipulación de uréteres o vejiga. Posterior a esto también puede haber una complicación en lo que vendría a ser en la falla del riñón restante, ¿no? Esta ya vendría a ser una complicación mucho más crítica y el mayor temor después de una nefrectomía. Si bien el riñón que queda no es funcionalmente adecuado para compensar la pérdida del otro, el paciente puede desarrollar una insuficiencia renal aguda o crónica. Y esto subraya la importancia de por qué se realiza una evaluación exhaustiva de la función del riñón contralateral antes de la cirugía. Y bueno, finalmente también puede haber lo que vendría a ser una hipotensión o shock, ¿no? Durante la cirugía, la pérdida de sangre, la anestesia y la manipulación de órganos pueden llevar a una caída peligrosa de la presión arterial, ¿no? Que si no se maneja puede progresar a un estado de shock. Y esto puede comprometer la perfusión de órganos vitales, incluyendo el riñón restante. Y bueno, respecto al pronóstico de un paciente en caso de una nefrectomía va a ser variables y depende de varios factores, ¿no? Dentro de las causas subyacentes vamos a tener, ¿no? De repente el desarrollo de tumores benignos o quistes, ¿no? Si el riñón fue extirpado debido a una condición benigna y el riñón restante es sano, el pronóstico suele ser excelente, con una expectativa de vida normal. En caso de tumores malignos, ¿no? El pronóstico en casos de cáncer renal varía mucho y va a depender del tipo de tumor eh, al momento de la cirugía y si se pueden implementar terapias adicionales, quizás como una quimioterapia. Y bueno, finalmente vendría a estar lo que... eh, no, por consiguiente vamos a tener lo que vendría a ser la condición general del paciente. En este caso, tenemos como los factores de la edad y el estado de la salud preexistente. Sabemos que en perros jóvenes y sanos suelen recuperarse mejor que perros geriátricos, ¿no? O aquellos con enfermedades concurrentes. Luego, las complicaciones intra y postquirúrgicas que hemos ido mencionando durante la exposición. Y bueno, finalmente también pronóstico de la función del riñón restante, ¿no? Que hemos hecho hincapié bastante acerca de esto, que si el riñón restante tiene una función comprometida, el riesgo de insuficiencia renal postquirúrgica, o sea, corre ese riesgo y un pronóstico desfavorable aumenta significativamente. Y bueno, eso sería todo. Gracias.